¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, se ve todo. Bien. Bueno, eh, para contextualizar el tema de hoy y que ustedes entiendan el porqué de esto, del tratamiento estadístico probabilístico, nos vamos a situar en lo que es la transformación de precipitación en caudal tan necesaria en un proyecto de ingeniería como puede ser la necesidad de diseñar un sistema de saneamiento pluvial, a donde hay que calcular una boca de tormenta y el caudal que le llega a la boca de tormenta, o un conducto de ese sistema de desagüe pluvial, o una alcantarilla en una ruta a la cual aporta toda una cuenca y hay que diseñar en función del caudal que le llega a esa alcantarilla y darle dimensiones a esa alcantarilla. Para eso, lo que hacemos es recurrir a un modelo de transformación de precipitación en caudal. Eh, Estamos hablando de una cuenca que aporta una determinada posición en la cual cae una precipitación y la totalidad del agua que escurre superficialmente aporta, merced a esa precipitación, a esa posición que nosotros estamos considerando que es donde tenemos el cierre de la cuenca. Lo tenemos representado aquí en este esquema, donde lo que tenemos arriba a la izquierda es el hietograma de precipitación. Ustedes ya saben qué es eso, lo hemos visto en las primeras clases. Ese hietograma de precipitación se aplica a la superficie de la cuenca, delimitada por líneas divisorias y caracterizada por su red de cauces principales. Y a la salida de la misma, como respuesta a esa precipitación, vamos a tener un hidrograma de caudal y posiblemente de ese hidrograma de caudal lo que nos interese sea solo el caudal máximo, el caudal que llamamos pico. Lo que tenemos entonces es un operador de precipitación, una transformación de precipitación en caudal a través de la injerencia de un operador que lo que hace es modelizar un sistema, que es el sistema que nosotros hemos presentado, y que nos permite a nosotros obtener a partir de la entrada al modelo, que es la lluvia, un caudal de salida. Para esto, para tratar con este sistema y el modelo que lo representa, lo que vamos a hacer es estudiar los tres componentes por separado. La entrada, que es la precipitación, su respuesta, que es el caudal, vamos a ver cómo se representa, y para ello vamos a estudiar, por supuesto, el operador, que es el que caracteriza a la cuenca, que es la que responde a la caída de la precipitación. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es estudiar, como ya les dije, lo que es la precipitación. La precipitación, ¿cómo se caracteriza? Siempre la vamos a caracterizar localmente. ¿Qué quiero decir? La cuenca que nosotros tenemos bajo estudio y el caudal que nosotros queremos determinar tiene una determinada localización geográfica. Entonces, la precipitación que nosotros vamos a aplicar como entrada a ese modelo, tiene que tener también una sociedad con eso, o sea, está asociada a esa localización geográfica. Lo que se hace concretamente es estudiar las lluvias que se asocian a esa localidad. ¿Y qué significa estudiarlas? Medir. Medir precipitación en sus distintas modalidades y, y con ello se habilita, digamos, todo un proceso, un procedimiento que tiene que ver con la estadística y un análisis de frecuencia que nos permite
a nosotros determinar una probabilidad de ocurrencia asociada a un determinado valor de precipitación. Lo que tenemos entonces es una transformación de precipitación en caudal. Puede ser a través de un modelo tan simple como este, el que le llamamos método racional. Todo esto, cuando veamos transformación de precipitación en caudal como tema, lo vamos a ver con mayor detenimiento. Ahora simplemente les quiero presentar un modelo muy simple, es el que llamamos método racional, que nos permite transformar precipitación en caudal. Ustedes pueden ver aquí, al pie de la pantalla, una fórmula a donde aparece en el primer miembro, usted tiene el caudal. Y en el segundo miembro aparece la fórmula donde tienen en el numerador, en el primer término, un coeficiente, después aparece la intensidad de lluvia y después aparece el área de la cuenca. Dividido todo esto en 360, que es simplemente un número que nos permite hacer una transformación de unidades. Pero ¿qué nos importa de todo esto? Que aquí aparece la precipitación representada como intensidad de precipitación, es decir, la tasa temporal de lámina de lluvia. Bueno, este valor de intensidad que se aplica a esta área de cuenca, minorada por este coeficiente que se encuentra, que tiene valor inferior a 1, nos permite determinar el caudal de salida de esta cuenca. Lo que vamos a ver hoy es el tratamiento estadístico probabilístico que se hace a la información de lluvia, que también es aplicable a información de caudal, a información de tirantes u otras variables hidrológicas, y que nos permite a nosotros llegar a este valor de intensidad de lluvia, que nos permite calcular este caudal, siempre asociado, ya vamos a ver, a una probabilidad de ocurrencia. Como para entender un poquito más de qué se trata lo que estoy diciendo, es una presentación muy somera de algo que vamos a ver con mayor profundidad más adelante. En esta fórmula, la intensidad de lluvia, que es lo que tenemos aquí, que estoy señalando, sale de una herramienta que resulta de un estudio estadístico probabilístico. Esta herramienta está representada por este gráfico, donde ustedes ven esta familia de curvas con un decaimiento aproximadamente hiperbólico, a donde tenemos representado en ordenadas la intensidad de lluvia, en abscisas la duración de la lluvia, vamos a ver qué interesa, más adelante eso lo vamos a ver con mayor detenimiento, lo que dura la lluvia. Y cada una de estas curvas corresponde a una probabilidad de ocurrencia. Este gráfico representa lo que llamamos la relación intensidad, duración, recurrencia, tiempo de retorno, que es una forma de la recurrencia o tiempo de retorno, ahora lo vamos a ver durante la clase de hoy, es una forma de hacer referencia a una probabilidad de ocurrencia. De hecho, es la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros determinar el caudal a través de este método de transformación para, por ejemplo, diseñar los conductos de un sistema de desagüe pluvial de un área urbana, como esta, a donde tenemos las cuencas que aportan a los nodos de cada uno de estos colectores, a donde habrá bocas de tormenta en esas esquinas, y nosotros vamos a poder calcular a través de un método de transformación, precipitación en caudal, los caudales que nos van a permitir diseñar las bocas de tormenta y estos conductos. ¿Cómo puede ser el método racional? Acá lo que vamos a resaltar es que en este método hay una forma de obtener el dato de entrada, o uno de los datos de entrada al modelo de transformación, que es la lluvia,
y es a través de un análisis estadístico probabilístico, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno. ¿Están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, ingeniero. ¿Sí? La pantalla completa la están viendo. Sí, ingeniero. Bueno. Empecemos a ver de qué se trata esto. Ustedes ya han visto han tenido de hecho una asignatura, probabilidades y estadísticas. Ya han tenido una asignatura. La particularidad de lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante, que vamos a ver conceptos desde cero relacionados con esta disciplina, es que vamos a tratar con series de tiempo. Son series que trabajan con mediciones hechas asociados no solo a una posición, a un determinado lugar, sino asociado al momento en el cual ocurrieron, y que son susceptibles de ser ordenadas según una cronología, asociados a una fecha y a un horario, quizás en el cual fueron medidas. Es lo que llamamos una serie de tiempo. Y vamos a ver cómo se puede tratar desde el punto de vista estadístico y probabilístico esas series de tiempo. Estamos hablando de variables hidrológicas como pueden ser un caudal, un tirante de agua, una profundidad, precipitación, que puede ser precipitación diaria, puede medida en un pluviómetro totalizador diario, puede ser precipitación medida en tiempos más cortos a través de un pluviógrafo o un pluviómetro de registro electrónico que discretiza en tiempos cortos, como puede ser unos cuantos minutos, una hora, o también, ¿por qué no?, totalizadores semanales, totalizadores quincenales, mensuales, o también la intensidad de lluvia. Se puede hacer a datos de intensidad de lluvia algún tratamiento estadístico probabilístico. En primer lugar, entendamos que los procesos que ocurren en la naturaleza son parcialmente determinísticos y parcialmente aleatorios. La suma de estos elementos nos da lo que llamamos los procesos estocásticos. O sea, los procesos que son parcialmente determinísticos y parcialmente aleatorios, los denominamos procesos estocásticos. Son los que ocurren en la naturaleza en términos generales. Cuando lo aleatorio prevalece sobre lo determinístico, es donde, digamos, es mucho más significativo lo aleatorio frente a lo determinístico, podemos considerar que son procesos puramente aleatorios. Como vamos a ver, es el caso de muchas de las variables hidrológicas. De hecho, todas las variables hidrológicas que nosotros vamos a manejar. En este caso, importan las observaciones mismas con sus características y no tanto los procesos físicos que la producen. Entonces, nosotros cuando tratemos con caudales, con tirantes, con precipitación, lo que nos interesa son los valores que nosotros hemos medido, que hemos registrado, la estadística de esos valores, y no los procesos
físicos que los producen. Vamos a prescindir de ello. De esta manera, lo que nosotros vamos a poder hacer es determinar modelos matemáticos que van a describir el comportamiento de la variable que estemos tratando. Entonces, los procesos hidrológicos que nosotros vamos a analizar, lo vamos a analizar considerando que son aleatorios. Estas variables aleatorias, como pueden ser caudal, precipitación, como altura en milímetros, altura de lluvia en milímetros, la intensidad en milímetros por hora, tirantes, dando su profundidad, o temperatura, se describen en un modelo matemático que no es otra cosa que lo que llamamos una distribución de probabilidad. Se determina la probabilidad que una observación Q caiga en un rango determinado de la variable Q, haciendo la diferencia entre que Q minúscula y Q mayúscula, teniendo en cuenta que la variable en este caso podría ser caudal. Lo mismo es válido para precipitación e intensidad. En los estudios de ingeniería, esto va a servir para, una vez asumido un riesgo de falla, hacer una predicción del valor que va a tener la variable con la cual estamos tratando y que nos va a permitir llevar adelante un diseño asociado a una probabilidad de ocurrencia. Concretamente, ¿qué estoy diciendo? Si yo arriesgo, si yo determino la vida útil de un puente y en su vida útil asumo un riesgo de falla, voy a poder determinar el caudal asociado a una probabilidad de ocurrencia durante la vida útil del puente, con el cual voy a determinar las dimensiones de la sección libre que tiene que dejar el puente y otros elementos asociados al puente como elemento hidráulico, no como un elemento vial a donde estamos considerando las características como elemento vial por el cual van a pasar vehículos y o peatones, sino lo que estoy hablando es de elementos como ser, por ejemplo, el despegue desde el fondo de viga hasta el alveo del cauce, hasta la superficie del cauce, la luz libre que tiene que dejar para que pase el agua entre estribos o entre estribos y pilas del puente. Esos son los elementos que yo voy a determinar una vez que he asumido un valor de caudal asociado a un riesgo de falla y, por lo tanto, una probabilidad de ocurrencia. De eso estamos hablando. Bueno, primero quiero que incorporemos algunos términos que vamos a manejar de ahora en más y que quiero que ustedes reconozcan. En un conjunto de observaciones, como pueden ser Q1, Q2, Q3, Q sub n, y le estamos poniendo la minúscula, y al ser la letra Q estamos hablando de caudal, podría ser una letra P y estaríamos hablando de precipitación, pero cualquiera sea la variable, si consideramos un conjunto de observaciones, mediciones de precipitación, mediciones de caudal, mediciones de temperatura, ese conjunto de mediciones conforma lo que llamamos una muestra de la variable. Esa muestra pertenece a lo que llamamos población, es decir, todo el conjunto posible de valores de esa variable hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo. Obviamente es utópico pensar que nosotros vamos a tener alguna vez eso, pero eso existe, todos los valores de caudal, todos los valores de precipitación que se podrían haber medido hacia atrás en el tiempo y todos los valores que podríamos llegar a medir hacia adelante en el tiempo. Ese conjunto, que podríamos decir infinito, conforma lo que llamamos la población.
y la muestra, que es el conjunto de valores que nosotros podemos medir o observar, pertenece a esa población. Chicos, cuando haya algo que quieran consultar, me paran y me preguntan. Bueno, el conjunto de todas las muestras que nosotros podamos llegar a determinar es lo que conforma el espacio muestral, lo que llamamos el espacio muestral. Y un subconjunto del espacio muestral es lo que llamamos un evento. Es lo que llamamos un evento. Lo que quiero es que identifiquen de ahora en más, cuando nosotros estemos hablando sobre esta temática, es qué significa cada uno de estos términos. Muestra, población, espacio muestral, evento. Bueno, si nosotros en una variable aleatoria cualquiera, como son las variables hidrológicas con las que nosotros vamos a tratar, en particular las de valores extremos, tomamos una muestra de NA valores en el rango del evento A, un rango de evento que vamos a identificar con la letra A. La frecuencia relativa de ese evento A es el cociente entre n sub A y el valor del conjunto de la muestra, de la totalidad de los valores de la muestra. Es lo que llamamos la frecuencia relativa. Si el tamaño de esa muestra crece, la frecuencia relativa, a medida que crece, se acerca a lo que llamamos la probabilidad de ocurrencia. Si eso está representando a través de esta ecuación que tenemos abajo, de esta fórmula, donde vemos que el límite de n tiende a infinito, y por lo tanto, cuando eso ocurre, cuando crece hacia el infinito el valor de n, el conjunto de valores que conforma la muestra, la frecuencia relativa se transforma en la probabilidad de ocurrencia. Bueno, hay algunos principios a los cuales responde. Y es que si en un espacio muestral omega, que está constituido por m eventos, A1, A2, hasta AM, la probabilidad de ocurrencia de ese espacio muestral omega va a ser igual a 1, y va a ser igual a la suma de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos que conforman el espacio muestral. Desde con i variando desde igual a 1 hasta m. Es la suma. Si un evento A2 es complemento de A1, esto quiere decir que el espacio muestral se conforma como la suma de A1 más A2, y por lo tanto son complementarios. Puedo obtener A2 como la diferencia de omega menos A1. Y podríamos invertir también la ecuación y obtener A1 como la diferencia de omega menos A2. Eso nos indica que la probabilidad de ocurrencia del evento A2 es complementaria con la probabilidad de ocurrencia del evento A1, y se obtiene como 1, que es la certeza, la probabilidad de ocurrencia asociada al espacio muestral omega, menos A1. La probabilidad de ocurrencia asociada al evento A1. Bueno, veamos esto aplicado a una muestra de precipitación anual de n valores. Acá nosotros tenemos unos 60 y pico de valores medidos desde el año 1911 hasta el año 1979, de precipitación media anual. Esta precipitación media anual podríamos nosotros ordenarla según intervalos discretos, intervalos de clase,
que tienen un ancho delta de P uniforme de 127 milímetros. Podríamos contar la cantidad de valores que vamos a tener en cada uno de esos intervalos de clase, estos intervalos discretos, teniendo en cuenta la cantidad de valores por abajo de 508 a 635, y así de 635 a 672, y así en cada uno de esos intervalos definidos con esa delta de P de 127 milímetros, contar la cantidad de valores que tenemos en el conjunto para cada uno de esos intervalos y representarlos en este histograma que se denomina histograma de frecuencia. Es un histograma de frecuencia absoluta porque lo que estoy representando es el número de datos en las abscisas y en las ordenadas el valor de precipitación. Bueno, podría ahora también, para ese conjunto, para esa muestra, que son estos 69 valores, definir 3 eventos. Por ejemplo, el conjunto de los valores de precipitación por debajo de 889 milímetros, por arriba de 1143 milímetros, y un tercer conjunto de valores que se encuentra entre 889 y 1143. Y puedo ver que tengo, puedo contar la cantidad de valores que tengo para cada uno de esos conjuntos. A cada uno de ellos le puedo calcular una frecuencia relativa. Vemos entonces que para el evento A tenemos una frecuencia relativa del 33,3%, para el B 27,5% y para el C un 39,1%. Bueno. Veamos. Sí. ¿Esos límites que usted toma como ejemplo nada más? ¿O? Sí, por supuesto. Podríamos haber tomado cualquier otro. Podríamos haberlo dividido en la mayor cantidad. Y podríamos haber, en el caso de, digamos, que habíamos visto al principio, con los intervalos de clase, donde teníamos 127 milímetros de separación definiendo cada intervalo de clase, podríamos haberle calculado también la frecuencia relativa. Bien, bien, gracias. Bien. Si se divide la cantidad de valores NI que se tiene en cada intervalo, en el número total de observaciones N, se obtiene lo que se llama la función de frecuencia relativa. Esta función de frecuencia relativa es una estimación de la probabilidad. Es una estimación de la probabilidad para cada uno de esos intervalos. Es una estimación de que es una estimación de la probabilidad que se tiene de que la variable caiga dentro de cada uno de esos intervalos. El subíndice que ustedes tienen aquí, S, indica que el valor se ha calculado con la información de la muestra. O sea, se ha calculado con una muestra finita de una cierta cantidad de valores que es N. Si nosotros ahora los acumulamos, es decir, si hacemos la suma de los valores de la función de frecuencia relativa hasta un valor determinado I, obtenemos lo que llamamos función de frecuencia acumulada. Fíjense que la identificamos ya con una F mayúscula. Y la estimación de la probabilidad resulta ser también una estimación de la probabilidad acumulada de que X sea menor que un cierto valor XI, que es el valor que nos identifica a nosotros el intervalo con el cual, hasta el cual llegamos. Esto estamos hablando de la precipitación anual, si es que tomamos el ejemplo con el cual veníamos trabajando.
es lo que ustedes tienen representado aquí con la sumatoria desde j igual a 1 hasta i, sumando la frecuencia relativa. Y eso nos da la función de frecuencia acumulada, y que no es otra cosa que una estimación de la probabilidad. Bueno, las funciones de frecuencia relativa y de frecuencia acumulada están definidas para la muestra. Si queremos aproximarnos al comportamiento de la población, y acuérdense lo que nosotros le llamamos muestra y a qué le llamamos población. Sabemos que la muestra pertenece a una población. Entonces, si nosotros queremos aproximarnos al comportamiento de la población, debe crecer el valor de n, es decir, la muestra debe ser cada vez más grande y debe achicarse el valor del intervalo, delta de x. Por lo tanto, si esto ocurre, n tiende a infinito y delta de x tiende a 0, el cociente de la función de frecuencia relativa en delta de x nos da lo que llamamos la función de densidad de probabilidad. Y fíjense que desaparece el subíndice S, porque ya no estamos hablando de la función aplicada a la muestra, sino a la población. Bueno, si estamos hablando de la función de frecuencia acumulada, en este caso, para n tendiendo a infinito y delta de x tendiendo a 0, hablamos de la función de distribución de probabilidad. Nuevamente, tenemos que resaltar que ha desaparecido el subíndice S porque estamos hablando de la población. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de la función de densidad de probabilidad o la función de distribución de probabilidad, tiene que ver con la función de frecuencia relativa y la función de frecuencia acumulada, en la cual se está representando el comportamiento de la población. Lo que concretamente son funciones matemáticas, que son ajustadas y que nosotros asumimos que van a representar el comportamiento ya no de la muestra, sino de la población. Las vamos a ajustar, como vamos a ver, justamente a partir de lo que como información nos da la muestra. Pero la representación es de la población, del comportamiento de la población. La derivada de la función de distribución de probabilidad no nos da otra cosa que la función de densidad de probabilidad. La pendiente de la curva. Y la probabilidad acumulada es la función de distribución y se puede expresar como una integral, que es la función de distribución de probabilidad. Entre menos infinito y x. El valor que nosotros al cual estamos tratando de determinar la probabilidad de ocurrencia acumulada asociada al mismo. Bueno, volvemos a la precipitación media anual, a esta muestra que nosotros teníamos, y lo que vamos a hacer es calcularle en función de la cantidad de valores que caía entre los intervalos de clase que nosotros habíamos definido, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Fíjense que tenemos el subíndice S aquí, porque estamos trabajando sobre la muestra. Lo que estamos haciendo es representar un histograma a donde tenemos ahora en abscisas la precipitación y en ordenadas la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada para la muestra. Bueno, este gráfico es muy ilustrativo en cuanto al camino que se hace. Se trabaja en función de lo que nos da la muestra, los valores medidos de precipitación o de caudal, de lo que sea. Se trabaja determinando la función de frecuencia relativa. A partir de su acumulación se determina la función de frecuencia acumulada, que nos permite cuando
cuando crece el número de eventos, ajustar una función de distribución de probabilidad. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, y a partir de ahí ya tenemos la posibilidad de representar el comportamiento de la población. Venimos de lo que nos indica la muestra y vamos a terminar en la función de densidad de probabilidad que a nosotros nos permite representar el comportamiento de la población. Y vamos a ver que este círculo se cierra y está representado así como un círculo porque yo puedo contrastar los resultados que tengo en el ajuste de esa función matemática que nos da la densidad de probabilidad, lo puedo contrastar con lo que nos indicaba como comportamiento la muestra, y contrastándolo puedo ver el grado de ajuste, lo que llamamos el grado de ajuste, y ver si la función de densidad de probabilidad está representando bien el comportamiento que nos indica la muestra. Bueno, para las variables hidrológicas que nosotros vamos a manejar, es común utilizar distribuciones de probabilidad, estos modelos matemáticos que nosotros venimos haciendo referencia, que hay muchos. Y estos que ustedes tienen aquí en esta transparencia, en esta diapositiva, son los más utilizados. Y dentro de estos hay un conjunto un poco más chico, que es el que nosotros utilizamos normalmente para ajustar las variables hidrológicas, que son los que normalmente producen los mejores ajustes, son los que más utilizamos, que son la distribución log normal de 2 parámetros, la distribución Gumbel y la general de valores extremos, y log Pearson tipo 3. En particular, si trabajamos con valores extremos, le llamamos valores extremos a los valores de un caudal pico, de una precipitación máxima, ya sea total diaria o medida en intensidad, en el tiempo que a ustedes se les ocurra, ya sea 5 minutos, 10 minutos, 24 horas, o una altura de máxima, o un caudal mínimo, también puede ser, o un valor, ya los extremos pueden ser superiores o inferiores. Y estas distribuciones de probabilidad suelen representar bastante bien esos extremos de variables hidrológicas. Estas funciones tienen parámetros. Todas trabajan con parámetros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en el procedimiento de ajuste es ajustar justamente esos valores, los valores de esos parámetros, al comportamiento que nos está indicando la muestra. Entonces, es el ajuste de esos parámetros a la muestra se pueden hacer a través de procedimientos analíticos, como pueden ser estos que estamos mostrando acá, el de los momentos, de máxima verosimilitud, máxima entropía, momentos L, momentos de probabilidad pesada y mínimos cuadrados. Existe la posibilidad de hacer un ajuste, digamos, de corroborar la bondad del ajuste a través de métodos como es chi cuadrado, Kolmorov, Smirnov y el error estándar del ajuste. Son métodos que ustedes, el que tenga interés, puede leer en el Bente Show, en los 2 capítulos o en alguna otra bibliografía, en los capítulos destinados a estadística. Existe una posibilidad también, y que es la que vamos a utilizar nosotros en la asignatura, de estudiar la bondad del ajuste, es decir, si la función de densidad está ajustando bien a la muestra a través de un análisis visual. En
Ese análisis visual se obtiene a través de una representación gráfica de la probabilidad de ocurrencia asociada a cada uno de los valores que nosotros hemos medido, y eso se obtiene a través de métodos empíricos que nos dan las posiciones de graficación para cada uno de esos valores que conforman la muestra, son los valores que nosotros hemos medido. Y eso se contrasta en un gráfico con la función continua que yo tengo a partir de los modelos matemáticos, que son las funciones de densidad que he ajustado, como puede ser Gumbel, Log-Pearson, tipo 3. Entonces ustedes pueden ver acá en el gráfico que para el conjunto de valores medidos, que están representados con esos puntitos rojos, asociados a una probabilidad de ocurrencia, puedo representarles en el gráfico también la distribución de probabilidad o la función de densidad. En este caso tengo Gumbel y Log-Pearson tipo 3. Como ven, ajusta un poquito mejor, en particular cuando estoy en la cola, o sea, los valores más chicos y los valores más grandes, Log-Pearson tipo 3. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo que la función de densidad me va a representar la población. ¿Qué quiere decir? Que si yo he medido durante 15, 20 años, 30 años, 50 años, una determinada variable, como puede ser la precipitación diaria, yo voy a poder, a través de la función de densidad de probabilidad que he ajustado, determinar el comportamiento para tiempos de retorno, ya vamos a ver qué es este concepto, muy altos, que superen ampliamente esta longitud de registro, estos 15, 20 o 50 años. Puedo llegar a asociar a tiempos de retorno que pueden ser hasta quizás 2 veces y media esa longitud de registro. O una probabilidad de ocurrencia que es el concepto equivalente inverso a este tiempo de retorno. Ya vamos a ver de qué se trata esto, lo vamos a definir mejor. Preguntas, chicos. Hasta aquí, así empezamos con análisis de frecuencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. A ver, quizás yo estoy hablando y nadie me escucha. ¿Están escuchándome todo? Alguien que me responda si me están escuchando. Sí, profesor. Por el momento Bien. no. Ingeniero, Sí. todos esos que serían ¿cómo se llama? Los métodos, ¿son métodos analíticos o gráficos? La de Gummel, la de Log-Pearson 3, tipo 3. Analíticos. Vos vas a poder manejarlo, o sea, vas a poder determinarlo a través de un modelo matemático, tiene una representación a través de una fórmula. La resolución y el ajuste de los parámetros de cada uno de esos tiene distintos grados de dificultad de acuerdo al modelo que vos elijas. Tienen algunos solución más o menos complejas, pero siempre tienen una fórmula. No sé si a eso apunta la pregunta. Sí, sí, bien, gracias. Bien. Ya lo vas a terminar de entender porque vamos a ver eso ahora, un poquito más aplicado. Veamos ahora lo que se llama el análisis de frecuencia, que yo le hago justamente al conjunto de valores medidos, a la muestra. ¿Qué es la muestra? Este conjunto de valores que teníamos ahí de precipitación en esa tabla. Puede ser puede ser datos de caudal, datos de temperatura, cualquiera. Yo lo que voy a hacer a ese conjunto de valores que han sido medidos y que me representan a mí la muestra, hacerle lo que llamamos el análisis de frecuencia para empezar el análisis estadístico probabilístico. Se analizan eventos extremos, como pueden ser tormentas, crecidas, sequías, niveles de inundación, cuya magnitud está inversamente relacionada con su frecuencia de ocurrencia. Eventos de gran magnitud ocurren con menos frecuencia y los eventos más frecuentes son de menor magnitud. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Una gran tormenta, muy, muy intensa,
seguramente va a estar asociada a una probabilidad de ocurrencia menor a la de una tormenta de menor intensidad, de menor envergadura, de menor importancia. Es simplemente eso lo que estamos queriendo resaltar. Es algo que parece una verdad de perogrullo, pero que es importante acentuar en el comienzo del análisis de la frecuencia. Siempre un evento muy severo, muy grande, muy importante, va a estar asociado a una probabilidad de ocurrencia menor que uno de menor importancia. El análisis de frecuencia se utiliza para establecer la relación entre la magnitud que puede alcanzar un evento con su frecuencia de ocurrencia, y esto se hace a través de estos modelos matemáticos a los cuales hemos hecho referencia, que son las distribuciones de probabilidad. Lo que hacemos es recurrir a una serie de datos que nosotros hemos medido, que nosotros hemos observado, en los cuales es necesario, imprescindible, ya vamos a ver, verificar lo que llamamos independencia y homogeneidad. Entonces, los valores que nosotros hemos estado midiendo, de caudal, de temperatura, de precipitación, los hemos estado midiendo con instrumental a lo largo del tiempo. Pueden ser muchos años. Y a ese conjunto de valores, del cual nosotros disponemos para hacer estadística y para hacerle un análisis de frecuencia, primero lo que hay que hacer es validarlos. Y para eso hay que verificar que tengan independencia y homogeneidad, fundamentalmente estos dos elementos. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? La prueba de independencia implica que la probabilidad de ocurrencia de uno cualquiera de ellos no depende de la ocurrencia de los valores precedentes y no afecta de ninguna manera a la probabilidad de ocurrencia de los datos posteriores. ¿Qué significa? Que si yo tengo un valor de precipitación conformando una muestra, un conjunto de valores, ese valor tiene que tener independencia de los valores anteriores y de los valores posteriores, de los precedentes y de los posteriores. De manera que la totalidad de los valores que conforman la muestra no tienen influencia uno sobre el otro, y que hay independencia. Para esto ya vamos a ver, nosotros cuando hay una forma de elegir esos valores dentro del conjunto de la totalidad de valores de precipitación que nos aseguran esta independencia. Ya lo van a terminar de entender cuando veamos un ejemplo aplicado. Y cuando hablamos de homogeneidad, se evalúa si todos los valores que conforman la muestra provienen estadísticamente de una misma población. Se debe verificar que están idénticamente distribuidos. ¿Qué significa? Que tienen un comportamiento estadístico, probabilístico, que pueden ser representados por una misma distribución de probabilidad. Se dice que pertenecen, entonces, a una misma población. Cuando hay un comportamiento atípico de un determinado valor y que no responde a lo que la distribución indicaba, es un valor que podemos inferir que no pertenece a esa población. Ahí estamos haciendo el razonamiento inverso. Y vamos a ver que en un análisis de homogeneidad esto nos permite decir que es un valor atípico, un valor que no pertenece a la misma población. Lo que llamamos, se le llama, utilizando el término en inglés, en estadística, un valor, un outlier. Van a escuchar ese término comúnmente y quiero que lo identifiquen. Bueno, veamos qué es esto del tiempo de retorno o recurrencia, que yo ya he mencionado y quizá ustedes no han entendido del todo. Se dice que la variable aleatoria
la variable aleatoria x es extrema cuando es mayor o igual a un cierto valor umbral, x minúscula sub t. ¿Mm? El intervalo de recurrencia tau es el tiempo que transcurre entre dos eventos que superan ese umbral x minúscula t, sub t. El tiempo de retorno, t mayúscula sub r, es el tiempo esperado promedio entre eventos extremos que igualan o exceden una magnitud establecida que supera ese umbral x minúscula t. A ver, esto es más fácil de entender con un ejemplo. Acá tenemos representado en esta gráfica, ordenados en forma cronológica, los valores de caudal que se tiene desde el año 1935 hasta el año 1976. Los valores de caudal medidos en una determinada posición de un cauce. Y se ha establecido un umbral, ese valor x minúscula sub t, igual a 1,40. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar los años que pasan entre los eventos identificados como eventos que superan ese umbral de 1,4. Entonces vamos a tener primero un periodo, fíjense, acá de 4 años, después un año, otro año, y ya tenemos otro evento que supera el 1,4. Después pasan nada menos y nada más que 16 años para que se vuelva a superar ese valor de 1,4. Después 3, 6, 5 y 5. Fíjense que hay una variabilidad importante en los intervalos de recurrencia tau para que se supere ese valor de 1,4. Le llamamos tiempo de retorno, T mayúscula sub r, al promedio de todos esos valores de tau, que son 8, y que nos dan un promedio, un tiempo de retorno de 5,125 años. Siendo los valores de la serie analizados independientes, ustedes ya entienden qué significa que son independientes, que no tienen influencia uno sobre otro, el tiempo de retorno T sub r resulta ser la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que si yo hago 1 sobre 5,125, obtengo 19,5% de probabilidad de ocurrencia de valores por encima de 1,4, por arriba del umbral x minúscula sub t. ¿Cuál es la probabilidad de que un evento... Disculpen, chicos, a ver, antes de que sigamos. Este concepto del tiempo de retorno es importantísimo de ahora en más. Entonces, si no lo han asimilado, si no lo han entendido bien, quiero que nos detengamos y los vuelvo a explicar cuantas veces sea necesario, o de otra forma, para que ustedes lo entiendan. Porque todo lo que vamos a ver de ahora en más se basa mucho en entender esto, el concepto de tiempo de retorno. ¿Alguien necesita alguna explicación adicional? Buenísimo, está re claro entonces. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un evento asociado a un tiempo de retorno T sub r ocurra al menos una vez en n años, n mayúscula años? Se puede referir a ello como el riesgo de falla. O sea, el riesgo de falla asociado a un tiempo de retorno en un determinado periodo es la probabilidad de que la variable sea mayor a ese umbral x minúscula t al menos una vez en ese periodo de n mayúscula años. Es lo que llamamos el riesgo de falla. Es muy común que en la ingeniería asociemos este riesgo de falla a la vida útil de las obras.
Entonces, cuando yo estoy determinando el caudal con el cual estoy diseñando el despegue y la luz de un puente, por ejemplo, en su vida útil, y su vida útil es, por ejemplo, 50 años, ese valor n mayúscula es 50 años. Y si yo digo que la probabilidad de ocurrencia es, supongamos, 19,51, el tiempo de retorno es aproximadamente 5 años. El riesgo de falla no es 5 años. El riesgo de falla es menor y se determina a través de esta expresión. Por ejemplo, en el caso que nosotros estábamos analizando, en el ejemplo anterior, el riesgo de falla en los próximos 3 años, si es que el periodo fuese 3 años, la vida útil, por ejemplo, de lo que yo estoy diseñando fuese 3 años, de una obra diseñada con un caudal de 1,40, que es el umbral que nosotros habíamos determinado, asociado a un tiempo de retorno de 5,12, 5,13 redondeando, el riesgo de falla va a ser del 47,9%. Bueno. Chicos, ¿quieren hacer un intervalo? Disculpen, ¿me están escuchando? ¿Quieren hacer un intervalo o quieren que sigamos un poco más? Si se puede, sí, ingeniero. Bueno. Yo voy a dejar activa la sesión y retomamos a las 17:20, ¿les parece? Bueno. Perfecto, Muchas ingeniero. gracias. Bien, profesor. Muy bien, ingeniero. 17:20. ¿Ah? Bien.